Estamos en el capítulo de neurología y en esta ocasión vamos a hablar sobre las neuroinfecciones. Mi nombre es Jesús de la Jara Cordero y soy médico internista en el Hospital Robaglati. Vamos a hablar, chicos, en esta oportunidad de las neuroinfecciones, que es un tema en verdad bastante amplio, ¿no? Fundamentalmente vamos a dedicarnos a lo que es la meningitis, ¿no? Una enfermedad muy importante para lo que van a ver frecuentemente en su práctica y además también motivo de pregunta, ¿no? De los exámenes. Tenemos que hablar de las neuroinfecciones, que son procesos inflamatorios del sistema nervioso central, ¿no? Ocasionados por agentes patógenos o por sus derivados proteicos, las llamadas toxinas, pues, ¿no? Estas neuroinfecciones son muy importantes, ¿no? Porque, como menciono, a pesar de no ser obviamente las más frecuentes, ¿no? Si viene un paciente con sepsis a la emergencia, ¿no? Con fiebre, etcétera, y otras manifestaciones, no vamos a pensar obviamente de arranque que es una meningitis, ¿no? Es una infección obviamente muy poco frecuente si la comparamos con la infección urinaria, respiratoria, ¿no? Pero tiene importancia debido a que es una infección potencialmente mortal si no es identificada a tiempo y no es tratada, y así que por eso hay que estar bien alertas, ¿no? Para esto tiene que haber factores condicionantes. Entre ellos tenemos que mencionar al agente mismo, ¿no? Depende del agente, ¿no? Que sea bacteriano, sea viral, sea parásito para ocasionar la infección. Del huésped también, ¿no? Personas a veces que, por ejemplo, están internados o en cuarteles, ¿no? Acuartelamiento. Hay mucho hacinamiento, puede también influir para difundir una infección, ¿no? Fundamentalmente la del meningococo. Asimismo también los factores pues del huésped, ¿no? Si hay inmunosupresión, obviamente va a favorecer, como en el caso de VIH, algunas infecciones, ¿no? Criptococosis, toxoplasmosis, etcétera, ¿no? Y medidas del ambiente también, ¿no? Como mencioné, fundamentalmente pues no el estado, cómo está la persona, el hacinamiento, ¿no? Y otros factores, pues, ¿no? Como pueden ser también accidentes, ¿no? Traumatismos encefalocranianos, operaciones que son, pues, ¿no? Cosas que suceden ambientalmente, por llamarlo así, y que pueden influir en el desarrollo de la infección. En los factores condicionantes, ¿no? El agente mismo puede tener una patogenicidad y virulencia que le va a hacer que haga la infección, ¿no? La cepa del estreptococo, el estafilococo, y la misma potencialidad, pues, ¿no? De contagio que puede tener el meningococo para ocasionar una infección invasiva, ¿no? Tiene que tener la capacidad también de, por ejemplo, el estafilococo de atravesar la barrera hematoencefálica para poder llegar al sistema nervioso central. Los agentes etiológicos que vamos a revisar, ¿no? Fundamentalmente van a ser las bacterias, ¿no? Las bacterias, también los virus y hongos parásitos también pueden causar neuroinfecciones, pero en caso de meningitis generalmente hablamos de bacterias, ¿no? Y si tenemos que hablar en este caso de causas de neuroinfecciones, tendríamos que clasificarlo como muchas otras, ¿no? En cuanto a grupo etario, ¿ya? Grupo etario. Si el paciente es un neonato menor de un mes, la primera causa debe ser un estreptococo de grupo B. Eso me refiero al estreptococo agalactia, ¿no? El estreptococo agalactia, seguido de las enterobacterias que figuran acá, ¿no? Como una causa importante de meningitis en pacientes menores de un mes, ¿no? Y Listeria monocytogenes también. Si el paciente tiene más de un mes, ¿no? Tirando para 3 meses, de 1 o 2 meses, la causa frecuente de infección es el Haemophilus influenza tipo B. ¿Ya? El Haemophilus influenza, que lo vemos aquí como primera causa, está obviamente disminuyendo cada vez más, ¿no? Entonces, probablemente ahorita la primera causa sea el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Que, como vemos, posteriormente va a tener un rol más importante, ¿no? Pero debido justamente a la difusión de la vacuna contra la influencia, esto de aquí está bajando, ¿no? Entonces, actualmente probablemente esto no sea así. Pero si por ahí les preguntaran en el examen, creo que hay que considerar, ¿no? Todavía que la hemófilos influenza, por lo menos en la edad menos de 5 años, ¿no? Meses de nacido, es un factor muy importante, ¿no? De 3 meses a 5 años el panorama va cambiando para que el estreptococo sea más frecuente. Y si el paciente tiene más de 5 años, el estreptococo neumonía se vuelve la causa más frecuente, ¿ya? La bacteria más frecuente, igual la causa más frecuente de meningitis, ¿ya? Tendremos que considerar también en los pacientes adultos jóvenes, ¿no? Sobre todo los que bordean los 18, 30 años, como causa importante también el meningococo, ¿ya? Una causa muy importante también de meningitis, ¿ya? En este grupo especialmente. Si hablamos en cambio, si hablamos en cambio de causas virales, ¿no? Tendríamos que mencionar, por ejemplo, que en pacientes menores de un mes podemos encontrar algunos virus, ¿no? Con el virus, por ejemplo, del citomegalovirus, ¿no? El virus herpes también, ¿ya? Que están como causa importante de meningitis, también la rubiola, ¿ya? Y otro tipo de gérmenes, ¿no? Que en menos de un mes puede ocasionar, ¿no? Cuando ya hablamos de lactantes, va a mencionar ahí el citomegalovirus, el virus herpes también, quizás el más importante de todos, obviamente, ¿no?
En los preescolares, el enterovirus, el virus de la varicela, también y sarampión, recordemos pues no de que esas infecciones varicela y sarampión justamente pues no aparecen en esa época de la vida, ¿no? Y el virus pues de la parotiditis, ¿no? En los escolares el panorama cambia un poco, ¿no? Más frecuente entre virus y parotiditis, y adolescentes, tirando ya para adultos, tendríamos que mencionar como causa más importante al virus herpes simple y al virus también del VIH, ¿ya? Para los factores condicionantes a infección de parásitos y hongos, obviamente pues no tenemos que pensar en la distribución geográfica, ¿no? Si son zonas de estando más cercanas a los trópicos o zonas tendientes a la línea ecuatorial. Y también quizás lo más importante si el paciente es un inmunocomprometido, ¿no? El paciente VIH típicamente desarrolla infecciones, ¿no? En el sistema nervioso central. Y en verdad es un capítulo tan amplio que no lo vamos a poder tocar acá, lamentablemente, ¿no? Probablemente en infectología lo vean. Pero el criptococo, el toxoplasma, son infecciones que se dan frecuentemente en VIH y vemos a los pacientes, pues, ¿no? Lamentablemente cada rato, ¿no? Por decirlo así, infectarse de criptococo y toxoplasma y sufrir, pues, episodios no solamente de meningitis, sino también de encefalitis, ¿no? Y otro tipo de compromisos más severos. Entre los factores condicionantes del huésped, pues, influye el género, en algunos casos, ¿no? La edad también, hemos mencionado ya la clasificación según la edad. El estado nutricional del paciente, por supuesto, es algo importantísimo, antecedentes patológicos, ¿no? VIH en este caso, que tiene relación con la inmunocompetencia, ¿no? Y a veces también fármacos pues, que pueden condicionar, ¿no? Sobre todo fármacos inmunosupresores, ¿no? Tendremos que hablar en este caso de fundamentalmente los corticoides. En el caso del ambiente, no hemos hablado, por ejemplo, del área geográfica, del nivel económico también, ¿no? El nivel de hacinamiento, eso tiene que ver con el nivel sociocultural. La ocupación del paciente también, ¿no? Si tiene relación, por ejemplo, con heces de algunos animales, como puede ser, ¿no? Las heces de las palomas en el caso, ¿no? De algunas infecciones. O también, en el caso, ¿no? De contacto con gatos, en el caso de toxoplasma, ¿no? Gatos y perros también. Y en caso también algunos virus, ¿no? Pueden también tener una variación en cuanto a estaciones del año entre verano e invierno, ¿no? El mecanismo de diseminación más importante de la meningitis es la hematógena, ¿no? La vía hematógena, como sucede en el caso del estreptococo, ¿no? Que a veces el estreptococo neumonía obviamente es adquirido a través de la vía respiratoria y posteriormente si el paciente hace, ¿no? una septicemia llamada una bacteremia, este germen de aquí pues puede migrar por la barrera hematoencefálica hacia el sistema nervioso central. Igualmente pues no pasa en el caso del estafilococo aureus también, ¿no? En caso de por ejemplo procedimientos de neurocirugía, ¿no? Traumatismo encefalocraneano, y la vía de diseminación va a ser la vía hematógena, ¿no? La vía directa más que todo se da pues cuando a veces hay por ejemplo fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿no? O algún accidente muy grave que compromete, llega hasta la meninge, ¿no? Y puede infectar. Esa es la vía directa. La vía de continuidad, por ejemplo, infecciones que estén cercanas, ¿no? Que también es muy frecuente, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería infecciones abscesos, ¿no? Por ejemplo, en los senos paranasales, ¿no? Por continuidad. Y la vía transplacentaria también, ¿no? En el caso de virus también, por ejemplo, el VIH, ¿no? Puede ser causa importante de un mecanismo de diseminación para adquirir la meningitis, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la meningitis? Bueno, el diagnóstico en parte es clínico, ¿no? En parte es clínico en cuanto a las manifestaciones clínicas y también debemos ayudarnos de la punción lumbar y las neuroimágenes, ¿no? En el caso, por ejemplo, quiero mencionar algo muy importante, ¿no? En caso clínico tenemos que recordar que hay algunos factores de riesgo para algunos tipos de infecciones determinadas, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, es un niño o un adulto joven, ¿no? Y presenta un cuadro que es compatible con epidemia, ¿no? Tiene otros contactos que también han hecho el mismo problema de meningitis, probablemente estemos ante un caso de infección por meningococo, ¿ya? Por Neisseria meningitis, que es una infección típicamente epidémica, como menciono, ¿no? Si el paciente tiene, por ejemplo, fracturas craneales o defectos anatómicos, el Haemophilus influenzae es un factor que puede estar ligado, ¿no? El estafilococo epidermidis es pues, ¿no? Un tipo de estafilococo, podemos decirlo primo del estafilococo aureus, que es muy común, ¿no? Pero que el estafilococo epidermidis tiene que ver generalmente con... Cada vez que ustedes escuchen estafilococo epidermidis tienen que relacionarlo con prótesis, ¿no? Con aparatos que utilizamos nosotros para algún fin médico, pero que tiene contacto con la piel a veces, ¿no? Entonces, en este caso,
estos aparatos, por ejemplo, de derivación, ¿no? Ventrículo peritoneal, ¿no? O a veces ventricular externa, puede justamente, en este caso específico, contraer una infección por Staphylococcus epidermidis, ¿ya? En cambio, el Staphylococcus aureus, como mencioné, está ligado más que todo a la neurocirugía, procedimientos quirúrgicos y a traumatismos craneoencefálicos, ¿ya? Entonces, Staphylococcus aureus relacionado a traumatismo craneoencefálico, ¿no? El neumococo, como causa de meningitis, obviamente, pues, ¿no? Tenemos que ver si el paciente tiene un origen, ¿no? De una infección, ¿no? De otorrinolaringología, ¿no? Sinusitis, faringitis. Pacientes con anemia falciforme también recordemos que siempre están en más riesgo para neumococo y esto también puede ocasionar meningitis, ¿no? Y fístulas de líquido cefalorraquídeo también están relacionadas con estreptococo, ¿no? La listeria, como mencionábamos, era una causa tal vez un poco importante en más que todo en niños, ¿no? Y en extremos de la vida, en ancianos también, ¿no? Y en pacientes alcohólicos también, ¿no? El caso de la tuberculosis obviamente se presenta en pacientes con déficit de la inmunidad celular, pero me gustaría que recuerden bastante, sobre todo para su práctica, que existe una relación entre embarazo y meningitis tuberculosa, ¿ya? Una relación en verdad que está bien reconocida. Por ahí yo estoy seguro que alguna vez le va a llegar un caso. No está tal vez en los libros de texto, ¿no? Ni en los manuales para mucho para de medicina, ¿no? Para prepararse, etcétera. Pero en el Perú por lo menos hay estudios y en la práctica a veces se van a ver. Una, por ejemplo, una embarazada, ¿no? Que viene con un cuadro de dolor, de cefalea, ¿no? De malestar general, medio de trastornos sensorios, obviamente signos meningios. Hay una relación más frecuente con tuberculosis, ¿ya? Y obviamente, pues, no todo, cualquier paciente que tiene sintomatología que ya ustedes saben de tuberculosis, obviamente, puede tener una meningitis, una MEC-TBC, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces el diagnóstico se realiza mediante la parte clínica, ¿no? Como hemos visto, tendríamos que encontrar un paciente. La clínica se caracteriza por generalmente tener un paciente con fiebre, ¿no? Una infección, malestar general, fiebre, astenia. Además de la fiebre tiene que haber una cefalea que generalmente también se presenta. La cefalea puede ser de tipo moderada, severa, ¿no? Leve también. Tiene que haber obviamente los signos meningios que vamos a revisar ampliamente, ¿no? Todos los signos meningios, rigidez de nuca y los demás, ¿no? Y también puede presentarse náuseas y vómitos, ¿no? Que generalmente a veces solamente se presentan vómitos, no necesariamente el paciente está nauseoso, ¿no? Pero y fundamentalmente también el trastorno de sensorio, ¿no? Entonces, paciente que viene con fiebre, trastorno de sensorio, se duerme, ¿no? Está muy hipoactivo, cefalea, signos meningios, es muy probable que el paciente tenga meningitis, ¿no? Pero para demostrar esta meningitis justamente tenemos que realizar la punción lumbar. Ya, y la punción lumbar es el examen obviamente más importante para hacer el diagnóstico, ¿no? La neuroimagen es importante, sí, porque nos va a permitir justamente descartar otras cosas, otras causas de la sintomatología del paciente, y también es necesario hacerla antes de la punción lumbar para evitar sorpresas, como vamos a ver, ¿ya? ¿Qué manifestaciones clínicas me puede dar esas neuroinfecciones? Bueno, puede darme un síndrome infeccioso que tendría que ver más que todo con la sepsis, ¿no? O sea, un paciente puede ser, por ejemplo, un anciano, ¿no? Que llega con fiebre, con hipotensión, ¿no? Malestar general, con leucocitosis, ¿no? Y a veces, pues, en los ancianos, en algunos pacientes, no necesariamente se ve toda la sintomatología, pues, clásica de la meningitis, ¿no? Con rigidez nucal, etcétera, ¿no? Obviamente también puede haber un síndrome encefálico. Hablamos de síndrome encefálico cuando más que todo hay un compromiso agudo y muy aparatoso, ¿no? Del trastorno de sensorio, un paciente que rápidamente se deteriora. Los sintomatología meningia, ¿no? Lo que vamos a revisar ampliamente, todo lo que es los signos meningios, ¿no? De irritación meningia que traducen eso. Síndrome convulsivo, ¿no? El paciente puede venir con convulsiones también y es una manifestación importante. Síndromes piramidales, que tiene que ver más que todo con déficits focales, que quizás no sería pues lo más frecuente, pero se puede presentar desde luego en una meningitis, ¿no? Y una hipertensión endocrinal que también podemos hallarla, ¿no? Entonces vamos a revisar entonces que, por ejemplo, ¿no? Las bacterias y los virus, pero más las bacterias tienen pues más tendencia a ocasionar un síndrome infeccioso, ¿no? El paciente tiene streptococo neumonía, por ejemplo, como causa de su meningitis y tiene fiebre, ¿no? Fiebre, malestar general, leucocitosis, ¿no? Esto de aquí más bien no se presenta tanto ni en la TBC, ni en los hongos, y en los virus tampoco tanto, ¿ya? Tampoco tanto. El síndrome encefálico, o sea, la sintomatología encefálica es más que todo ligada a lo que es el virus, ¿no? Porque los virus son la causa más frecuente, más importante de encefalitis, ¿ya?
También la presentan las bacterias y en menor medida lo demás, ¿no? El síndrome meningio sí es típico de la meningitis bacteriana y de la meningitis tuberculosa, ¿ya? Entonces, la meningitis tuberculosa sí me da sintomatología meningia, ¿no? Evidente, ¿no? A diferencia a veces de, por ejemplo, el virus, ¿no? Pero sí la tuberculosis te lo da, ¿no? El virus también en cierto grado y los hongos, eso sí mucho menos, ¿no? Piramidalmente, tendríamos que hablar sí que acá los hongos tienen importancia, ¿no? En déficits focales y las bacterias también, ¿no? E hipertensión endocraniana, fundamentalmente los hongos, ¿no? Acá es importantísimo la presencia de los hongos, ¿no? Y también de los parásitos, en verdad, ¿no? Que te dan a veces masa tumoral, obviamente por parásitos o por hongos, pero esa masa pues no te da un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Eso también te puede dar la tuberculosis en su forma generalmente granulomatosa, ¿no? El tuberculoma también llamado. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la punción lumbar, ¿no? La punción lumbar entonces es el procedimiento, pues, que podemos hablar, tiene que ser mandatorio, ¿no? En verdad, hay guías y protocolos de manejo de meningitis, dentro de las cuales no me interesaría pues que la sepan todo, ¿no? Pero sí me gustaría que sepan de que esas guías y protocolos están estandarizadas y dicen bien claramente de que es importante hacer el diagnóstico de meningitis inmediatamente, debido a que es una infección potencialmente mortal y que en curso de horas el paciente puede llegar a morir. ¿Ya? Por eso, incluso hay tiempos en los cuales nosotros tendríamos que hacer el diagnóstico inmediatamente, ¿no? Llega el paciente, deberían pasar no menos de 15 minutos para hacer la punción lumbar, no menos de otros 15 o media hora para obtener el resultado citoquímico y ya con eso, incluso antes a veces, empezar la terapia antibiótica. Miren ustedes qué rápido, ¿no? Eso tiene que hacerse en menos de una hora prácticamente desde que el paciente llega, ¿no? A diferencia de otras infecciones, tal vez que, bueno, uno puede esperar un poco, en todo caso cubrir los antibióticos y luego recién hacer los exámenes, ¿no? Acá no. Acá la punción lumbar es mandatoria. Y la meningitis en sí misma es una emergencia infecciosa, una emergencia neurológica, ¿ya? Es algo muy importante que quiero que recuerden. La punción lumbar entonces es un procedimiento, en verdad, obviamente la punción lumbar a manos expertas es un procedimiento muy benigno, ¿no? Con pocas complicaciones, ¿no? Y más si somos precavidos, ¿no? Tenemos que realizar una tomografía previamente al paciente para descartar que haya un tipo de masa o un síndrome de hipertensión endocraniana que pudiera ocasionar problemas, ¿no? Evidenciamos el síndrome de hipertensión endocraniana a veces por un edema cerebral. Vamos a ver que en la tomografía, por ejemplo, ¿no? Se pierde un poco lo que son los surcos periféricos del encéfalo. Y esto de aquí va a dar una apariencia de edema cerebral, ¿no? También, ¿no? La dilatación de los ventrículos también me puede traducir un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? O lo contrario. Y esto de aquí, me dice entonces, si además de eso, por ejemplo, yo encuentro una masa tumoral, también eso de ahí causa edema y causa hipertensión endocraniana. Todos estos signos o hallazgos que yo puedo encontrar son contraindicaciones para realizar la punción lumbar, ya entonces en las cuales no las puedo realizar. ¿Por qué? Porque hay un gran porcentaje de pacientes o un gran riesgo de enclavamiento, ¿no? En el caso que hay una descomprensión rápida del líquido cefalorraquídeo, pero por la hipertensión endocraniana eso puede ocasionar un enclavamiento de las estructuras del tronco, y nosotros sabemos que esas estructuras son muy importantes porque controlan las funciones vitales, ¿no? O sea, lo que es la respiración, lo que es, ¿no? Todo el sistema autonómico, y esto de aquí puede ocasionar una muerte inmediata. Entonces, contraindicación sería que el paciente tenga hipertensión endocraniana traducida por los signos que les he explicado, ¿no? Por eso entonces sacamos una tomografía sin contraste al paciente previamente, descartamos que eso y inmediatamente procedemos a la punción lumbar. Para la punción lumbar utilizamos una aguja de punción lumbar que es una aguja en verdad delgada pero bien larga, es una aguja bien larga, que tenemos que introducirla en el espacio entre L3 y L4 y a veces también se puede entre L4 y L5, ¿no? Para ubicar a este espacio, que es entre la vértebra lumbar L3 y L4, tenemos que más o menos identificar, ¿no? La altura de la cresta ilíaca del paciente, ¿no? Ponemos al paciente, puede estar por ejemplo en decúbito lateral, eso quiere decir, ¿no? Echado de costado. Ubicamos entonces la cresta ilíaca y trazamos una línea imaginaria hasta la columna vertebral, ¿no? Ahí más o menos por esa zona se encuentra la intersección, la unión de la vértebra lumbar 3 con la 4, ¿no? Tenemos que estar en ese espacio y obviamente entre espacios de vértebra y vértebra está el disco vertebral. Y este disco vertebral, pues, cuando nosotros palpamos, tocamos la columna vertebral, la vamos a evidenciar como si fuera un espacio, ¿no? Un agujero, ¿no? Entre vértebra y vértebra, ¿no? Entre hueso y hueso.
En ese espacio entonces tenemos que realizar la punción lumbar, ¿no? Para ello obviamente vamos a utilizar medidas de limpieza, de asepsia y antisepsia. Vamos a limpiar bien y vamos a introducir la aguja de punción lumbar, ¿no? Introducimos la aguja de punción lumbar hasta más o menos cuando uno siente más o menos que está atravesando la meninge, ¿no? Porque es un tejido un poco fibroso y duro. Y posteriormente pues nos retiramos la guía principal y ahí tiene que salir el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Recolectamos más o menos 20 gotas para hacer los exámenes, sobre todo el citoquímico, y luego pues podemos retirar la aguja y lo dejamos ahí, ¿no? Como digo, en verdad es un procedimiento en verdad que tiene pocas complicaciones si se hacen con indicaciones adecuadas y con cuidado, ¿no? Yo les digo en verdad que es un procedimiento que yo, en mi experiencia, jamás he visto que haya tenido ningún tipo de problema, ¿no? Y es importante saberlo porque van a ver ustedes que muchas veces los familiares o el público en general desconoce que es un procedimiento, por decirlo así, benigno, ¿no? Es un procedimiento que no trae muchas complicaciones, ¿no? La misma idea de sacar líquido de la columna hace pensar, no, que bueno, que la persona se puede quedar paralítica, ¿no? Cuántas cosas, ¿no? Pero como les digo, en verdad es un procedimiento bien noble, ¿no? Una vez que hacemos eso, entonces vamos a hacer el examen citoquímico, que va a consistir fundamentalmente en ver la celularidad del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Obviamente también tenemos que examinar el aspecto, ¿no? El aspecto del líquido, ¿no? Si es transparente, si está coloreado, ¿no? El líquido cefalorraquídeo debería tener un color, un aspecto de cristal de roca, ¿no? Cristal de roca quiere decir, ¿no? Obviamente, recontra transparente y bien limpio y sin nada de turbidez, ¿no? Es un líquido bien transparente, ¿no? De cristal de roca. Ese sería el aspecto normal, ¿no? Obviamente, pues, no, si el líquido está contaminado, está con infección, va a aparecer más amarillento tal vez, y si tiene, pues, obviamente sangre, es hemático, va a aparecer de un color medio rojizo, ¿no? Esa es la característica. Tenemos que evidenciar también el nivel de glucosa, de proteínas que vamos ahorita a detallar, y tenemos que realizar las tinciones para ver si hay bacterias o patógenos, ¿no? Utilizamos la tinta china para el Cryptococcus. Es un examen que rápidamente, ¿no? Se hace en el laboratorio, ves tu microscopio y puedes ver incluso si están ahí los criptococos, ¿no? Las levaduras. La tinción de Gram importantísima, ¿no? Pues para saber si es bacteriana, qué tipo de Gram es. Y también además tenemos que enviar muestra para cultivos, ¿no? Podemos utilizar también algunas pruebas para el ISE en algunos casos especiales, pero lo más importante es lo primero que hemos hablado, ¿no? Entonces, en base a esto, en base al examen citoquímico y citológico, que es lo de las células, vamos a ver, ¿no? que va a variar esto entre infección e infección, ¿no? Por ejemplo, el aspecto normal, ¿no? Del líquido cefalorraquídeo, hemos hablado de cristal de roca. Las proteínas normales que deberíamos encontrar es más o menos de 15 a 45, ¿no? Más de 45, más de 50. Estamos hablando de proteínas elevadas, lo que se llama hiperproteinorraquia, ¿ya? La hiperproteinorraquia es cuando hay una elevación en la cantidad de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Es algo muy importante, ¿no? Que vamos a ver también que en otras patologías, no solamente en meningitis, se ve. Las células deberían ser de 0 hasta 10 máximo por campo en el líquido cefalorraquídeo, y puede haber una tendencia en todo caso a los mononucleares, ¿no? La glucosa aproximadamente son los 2/3 del valor de la glucosa sanguínea, ¿no? Más o menos correspondería esto aproximadamente, ¿no? A 40 o 80 más o menos, ¿no? El valor de glucosa normal. En caso, por ejemplo, de ser una meningitis bacteriana, el aspecto del líquido va a ser turbio, ¿no? A diferencia de lo normal, que es casi transparente. Las proteínas van a estar elevadas de 50 a 100 generalmente, por eso es hiperproteinorraquia, y las células generalmente están más de 100, ¿ya? Más de 50 es infección, pero bacteriana más de 100, puede estar hasta 500, ¿no? ¿Cuál va a ser el predominio? A diferencia de los demás, la bacteriana me va a activar fundamentalmente a los leucocitos polimorfonucleares, ¿ya? A los neutrófilos. Entonces es la única infección, por lo menos importante, que tiene polimorfonucleares en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Predominio de polimorfonucleares, ¿no? La glucosa va a estar baja, es algo importante, ¿no? En el caso en cambio de la infección tuberculosa, el aspecto va a ser xantocrómico y las proteínas también van a estar elevadas, ¿no? 100 a 400, un poco más tal vez, y las células pueden estar elevadas también, pero desde 50 hasta 500, ¿no? El predominio de las células aquí, de los leucocitos, va a ser mononucleares, y esto es importantísimo que recuerden, este cuadro es muy importante que lo sepan. Y va a haber también una hipoglucorraquia, que va a ser más severa incluso que en el caso de la bacteriana, ¿ya? Entonces glucosa baja,
predominio de mononucleares de linfocitos, puede ser un caso de una meningitis tuberculosa, ¿ya? En el caso de la viral, el aspecto puede ser totalmente normal, así como un líquido normal. Las proteínas van a estar elevadas generalmente 50-80, así como el número de células. Y también aquí la predominio leucocitario es de mononuclear, ya como mencioné, de mononuclear. Y la glucosa tiende a estar normal, ya tiende a estar normal. En el caso de los hongos puede ser un aspecto no bien especificado, no importante, puede ser normal, puede ser un poco santocrómico. Las proteínas van a estar elevadas, las células también, y el tipo de infiltración también va a ser mononuclear, con glucosa normal o baja. Es lo mismo para los parásitos, ¿ya? En el caso de parásitos también es lo mismo. Más o menos entonces tendríamos que recordar esto para que ustedes les pueda servir para su examen y también para la práctica, ¿no? Vemos, por ejemplo, ¿no? Viene un paciente de emergencia con compromiso sensorio, fiebre, le hacemos la punción lumbar, encontramos que tiene más de 100 células, ¿no? Por ejemplo, tiene 200 células, ¿no? Tiene hipoglucorraquia, ¿no? Y tiene elevación de proteínas. Obviamente ya se trata de probablemente de una infección bacteriana, ¿no? Polimorfos nucleares más aún así. Y podemos empezar el tratamiento empírico, por ejemplo, con ceftriaxona desde el inicio, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Viene el paciente, le hacemos la punción lumbar, le dejamos el laboratorio, al rato tenemos que estar recogiendo el resultado y ya empezando el tratamiento antibiótico empírico. El diagnóstico diferencial puede ser situaciones parainfecciosas, obviamente. Algunas neoplasias también pudieran simular, ¿no? Meningitis, ¿no? Sobre todo si comprometen la parte meninge, pueden ocasionar signos meningios por irritación. Causas inmunológicas también, ¿no? El neurolupus, por ejemplo, ¿no? Que atañe al sistema nervioso central. Otras patologías también vasculitis que atañen al sistema nervioso central. Metabólicos, bueno, ¿no? La hipoglucemia, por ejemplo, ¿no? Tal vez, ¿no? La hipoglucemia a veces tiende a tener trastorno de sensorio, ¿no? El paciente puede convulsionar también. Una causa importante, ¿no? Para el diagnóstico diferencial. Y traumáticas también desde el ego, pues, ¿no? Un TEC también te puede dar más o menos la sintomatología que hemos hablado, ¿no? Pero como menciono, el abordaje de la meningitis, pues, es según más o menos la sospecha clínica, ¿no? Paciente que te viene, pero te viene con fiebre, ¿no? Te viene con trastornos sensorios, está durmiendo, no se levanta. Tiene signos meningios, ¿no? Cefalea, entonces puede tratarse una meningitis, ¿no? Las complicaciones de la meningitis se dividen en tempranas y tardías, ¿no? Según la evolución del paciente, ¿no? Complicación temprana, por ejemplo, es el edema cerebral, ¿no? Si inmediatamente el paciente puede ser un edema cerebral severo que requeriría, pues, ¿no? Un tratamiento, un abordaje importante. Hipertensión endocraniana también, ¿no? En caso, infarto cerebral, trombosis venosa, se ve también, ¿no? Por a veces émbolos sépticos, ¿no? Vasculitis infecciosa. Crisis convulsivas que puede llegar hasta un estado epiléptico, ¿no? Que lamentablemente por más de 30 minutos el paciente convulsiona y hay que poner todas las medidas necesarias para evitar esa convulsión porque eso va a deteriorar al paciente y también puede dejar secuelas, ustedes saben, ¿no? Y la hidrocefalia también puede presentarse, sobre todo en casos pues de infecciones en pacientes VIH, ¿no? Que vamos a hablar un poco dentro de un rato ya que el tema lo amerita también, ¿no? El SIHA también, ¿no? El síndrome de estimulación de secreción inapropiada de hormona antidiurética es quizás la meningitis una de las causas importantes, ¿no? Causa de SIHAT importantísima es causa de SIHAT importantísima son todo lo que es problemas del sistema nervioso central, ¿no? Traumatismos, operaciones y la meningitis también puede ocasionar este SIHAT, ¿no? Diabetes insípida también, lo contrario también puede ocasionar desequilibrio ácido-base, ¿no? Hidroelectrolítico con hiponatremia generalmente, hipernatremia también puede darse y trastornos de coagulación, ¿no? Las tardías, en cambio, son más que todo complicaciones que se dan a largo plazo, y esto es por la evolución, ¿no? De a veces meningitis no tratada, ¿no? La epilepsia, lamentablemente, en algunos pacientes puede quedar como secuela, la hipertensión intracraniana, los abscesos cerebrales, obviamente, si estamos ante una infección que no hemos tratado previamente y el paciente puede desarrollar un absceso cerebral, y eso es obviamente mucho más difícil, ¿no? Que un problema que necesita abordaje, pues también quirúrgico, ¿no? Higroma subdural como secuela también y algunos tipos de ventriculitis, ¿no? Son complicaciones ya más tardías, ¿no? Posteriormente también, si obviamente la curación deja problemas, cicatrices, etcétera, todo esto de aquí pues puede dañar el sistema nervioso central, las neuronas y ocasionar pues síndromes piramidales, extrapiramidales, cerebelosos por daño también neuronal, ¿no? Déficit neurosensorial, trastornos de aprendizaje, lectura, escritura, cálculo, etcétera, ¿no? En verdad, tendríamos que hablar que las complicaciones de la meningitis no son tan poco vistas, ¿no? Es cierto, ¿no? Es cierto. Cuando una persona, sobre todo inmunocompetente, ¿no? Desarrolla meningitis,
muchas veces quedan secuelas muy duraderas y de por vida, ¿no? Es frecuente ver eso, ¿no? Pacientes con tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Que hacen meningoencefalitis tuberculosa, meningitis bacteriana, quedan a veces, por ejemplo, ¿no? Con secuelas, ¿no? Convulsiones, hay que darle siempre un tratamiento antiepiléptico. Terminan también a veces con trastornos cognitivos severos, pues, ¿no? Lamentablemente la persona era normal y luego de una meningitis la persona ya no puede hablar, ¿no? O ya no recuerda las cosas. O tiene disfunciones motoras, ¿no? Casos terribles. Yo vi una vez un anciano que tuvo meningitis leve y posterior a ello pues tuvo, ¿no? Ya no podía caminar por sí solo, ¿no? Tenía problemas ya de espasticidad, ¿no? De sus miembros, es trastorno motor. O sea, la meningitis te trae complicaciones frecuentemente, ¿no? No es que viene meningitis, lo diagnosticas, lo tratas y el paciente queda ok, ¿no? Lamentablemente pasa eso, ¿no? Más bien en pacientes VIH, ¿no? Lo que se ve que a veces no quedan con secuelas, ¿no? Es lo paradójico, lo también que se estudia, ¿no? El paciente viene con criptococo una y otra vez y el paciente recibe el tratamiento correcto, casi 100% se recupera, es algo evidente, ¿no? Eso es justamente, pues, no, por eso una indicación, ¿no? En la meningitis tuberculosa es los corticoides y eso es porque a veces, como menciono, el inmunocompetente, el que no es inmunodeprimido, reacciona fuerte contra la meningitis, por decirlo así, ¿no? O sea, su sistema inmunológico dispara fuerte y esto es más lo que lo daña que la propia infección, ¿no? Obviamente, pues no, al nivel de función de juicio, análisis, compresión, sí, todo eso de ahí va a estar alterado a veces frecuentemente, ¿no? El paciente puede tener un retraso mental a veces severo y puede tener trastornos psicoafectivos y conductuales también, ¿no? Entonces, el pronóstico, pues, lamentablemente, como menciono, ¿no? Depende de una evaluación clínica, neurofisiológica, cómo va a quedar la parte motora del paciente, neurosensitiva. Evaluación por neuroimágenes, ¿no? A veces también hay daños, como menciona, hipertensión endocraniana, ventriculitis. Evaluación neurofisiológica también, ¿no? El tratamiento debería ser multidisciplinario, ¿no? Tanto como el paciente debería ser soportado por la familia y también por la escuela o por el centro de trabajo en el caso que el paciente tenga problemas, ¿no? Lamentablemente. Vamos a hablar un poco de la meningitis bacteriana, algunas cositas que no hemos hablado, ¿no? Para ir terminando y sobre todo fijando conceptos, ¿no? En verdad tiene un número variable de signos y síntomas, ya hemos hablado, ¿no? Pero los datos cardinales son pues la fiebre, ¿no? Que no siempre se da, pero si un paciente viene con fiebre, cefalea, ¿no? Alteración del estado mental y signos neurológicos focales puede ser en caso de una meningitis, ¿no? Deberíamos, obviamente, consignar bien los datos, ¿no? El perfil temporal, si ha tenido en la evolución, en el tiempo, infecciones previas, tal vez del aparato respiratorio, ¿no? Que me pueden hacer pensar algún tipo de complicación. Es como mencioné una emergencia en verdad neurológica, ¿no? Por lo que pone en riesgo la vida del paciente. Los datos clínicos hacen considerar el diagnóstico, pero no precisan la etiología, ¿no? El diagnóstico que hemos visto obviamente va a ser el cultivo, ¿no? El hallazgo del gramo en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Para eso pues tenemos que realizar procedimientos neurodiagnósticos, ¿no? Como hemos hablado, punción lumbar, tomografía, etcétera, ¿no? No deberíamos manejar la infección si no hay estudios bien realizados, como la punción lumbar, como la tomografía, etcétera, antes de hacer algo, ¿no? Porque si hay un riesgo de realizar omisiones o errores graves y eso va a traer consecuencias funestas para el paciente, ¿no? Por eso casi siempre el tratamiento de la meningitis inicialmente es bien amplio, ¿no? Bien empírico y muy amplio, ¿no? Aún sin tratamiento específico, la precisión diagnóstica debería haber un tratamiento sostén, ¿no? Y evitar complicaciones y rehabilitación son de gran valor para el paciente y la familia, ¿no? O sea, justamente como menciono, el tratamiento debe ser inmediato, en horas, y esto de aquí va a tratar de ayudar al paciente, y aún así el paciente tiene que ir a rehabilitación, ¿no? Física, a rehabilitación pues de la praxia, de todo para el lenguaje, etcétera, para tratar, ¿no? de ir más o menos bien. En los estudios de imágenes, el gol estándar sería en este caso aquí simplemente la tomografía, pero no tanto para el diagnóstico, sino solamente para, ¿no? descartar algún tipo de proceso como hemos hablado y poder realizar la punción lumbar. La punción lumbar, por supuesto, sería lo más importante. El electroencefalograma nos sirve sobre todo para ver complicaciones, ¿no? Como combustiones a largo plazo, si el paciente a largo plazo va a requerir, por ejemplo, una terapia antiepiléptica. Y el laboratorio de rutina, pues, para ver, ¿no? el grado de infección que tiene, ¿no? Hacer un seguimiento y también ver, pues, causas secundarias, ¿no? De otras causas que pueden explicar. Hemos hablado de los trastornos de la glucosa, sobre todo la hipoglicemia, ¿no? Que es un gran mímico. Y también, pues, ¿no? los trastornos de sodio, sobre todo, ¿no? El trastorno de sodio y la hipernatremia como la hiponatremia, ¿no?
El síndrome de meningito agudo típico se trata más o menos de un cuadro agudo de horas o días, ¿no? Puede ser días en verdad. Y en el caso de la tuberculosis, aún más, si queremos, por ahí me dicen qué diferencia hay entre bacteria y tuberculosis. Bueno, es totalmente inespecífico, pero a veces en la tuberculosis podemos encontrar que el curso es más subagudo, quiere decir que dura más, ¿no? O sea, el paciente te viene con días, semanas, incluso a veces, ¿no? De cefalea, fiebre y bueno, ¿no? En cambio, en el caso de la bacteriana es mucho más agudo, ¿no? El paciente en horas o días ya está muy deteriorado, ¿no? Muy deteriorado. Por ejemplo, esa gestante que les estaba comentando, que, ¿no? Que vi de una vez una gestante con tuberculosis, había estado más o menos 10 días con fiebre, cefalea, poco a poco, y ahí recién más o menos se empezó a deteriorar, ¿no? Tiene un trastorno sensorio, y de ahí recién se pensó en que podía ser meningitis, ¿no? Y a la larga fue eso, pues, ¿no? Una meningitis. Fiebre alta, cefalea, fotofobia, obviamente también, ¿no? Rigidez de cuello, afección del estado mental, ¿no? Puede empezar la paciente simplemente con irritabilidad, ¿no? Se molesta de todo, ¿no? Hace problemas, no se deja examinar bien, por ejemplo, ¿no? Puede llegar esto a una confusión, estupor y coma posteriormente, ¿no? También. Se puede acompañar de vómito y convulsiones, ¿no? Que son más frecuentes en niños, ¿no? Pero también puede ocasionar, obviamente, la irritación meningea, esto de aquí, ¿no? Eso es frecuente. Eh, Según la disposición anatómica, obviamente, ¿no? Del sistema nervioso y según cómo el agente está infiltrado, puede también afectar encéfalo, tallo cerebral, médula espinal e incluso raíces medulares, ¿no? Esta es la razón por la cual los pacientes pueden hacerme clínica también de otras cosas, como focalización, ¿no? La base científica, obviamente, para el síndrome de meningio es que al flexionar el cuello traccionamos las raíces espinales dorsales, ¿no? Y esta respuesta a esta tracción y dolor es una respuesta que es una respuesta de protección, ¿no? Antálgica, ¿no? Que produce una contractura muscular, lo que explica esta rigidez de nuca, ¿no? Y algunos de los signos meningios que vamos a ver, ¿no? Además de, pues, el cuadro como hemos visto, ¿no? De fiebre, de trastorno sensorio, ¿no? Es importantísimo la evaluación de los signos meningios, ¿no? En este caso, entonces, tenemos que ver que tenemos que buscar la rigidez de nuca en el paciente, ¿no? Se le toma la cabeza al paciente, obviamente relajado, en la mayoría de casos, como menciono, el paciente está lamentablemente con un compromiso de trastorno sensorio, entonces no hay que relajarlo, y el paciente está mal, entonces se le coge la nuca por debajo y se le tracciona un poco hacia adelante, ¿no? Y se ve el grado de rigidez de nuca, ¿no? En pacientes con meningitis casi siempre pues esto es bien evidente, ¿no? Bien evidente, ¿no? Por ahí tendrían ustedes un poco de problemas tal vez con los ancianos, ¿no? Pero para eso es importante ver pues su historia antigua, ¿no? Si es un paciente con Parkinson, con algún tipo de secuela por ACV, tal vez, ¿no? Pero si por ejemplo estamos, obviamente, ¿no? Entre un paciente joven de 30, 40 años, ¿no? Y evidenciamos una rigidez de nuca y nada más hace sospechar de meningitis, muy probablemente sí la tenga, ¿no? Tenemos también que vamos a ver el signo de Kernig, de Brudzinski y el signo de Binda, ¿no? Que estos signos en verdad lo que confirman son una irritación meningia, ¿no? Y la necesidad de más evaluación, ¿no? Porque en verdad no son diagnóstico también, ¿no? En general, ¿no? La rigidez de nuca no se evalúa como hemos hablado, ¿no? Acá está traccionando la persona, incorporando, ¿no? La cabeza hacia el pectoral y vamos a evidenciar pues la rigidez, ¿no? Donde estamos haciendo la palpación. El signo de Kerning es otro signo importantísimo, ¿no? En la cual vamos a evidenciar, ¿no? Una flexión, ¿no? Del miembro contralateral cuando realizamos pues primero inicialmente flexionamos la cadera, ¿no? Como estamos viendo, flexionamos la cadera y luego hacemos la extensión, ¿no? De la articulación de la rodilla, ¿no? Y al hacer este movimiento a veces no hay un dolor, hay una contracción del lado contralateral, ¿no? Entonces levantamos la pierna, ¿no? Flexionando la cadera y posteriormente hacemos la extensión de la rodilla, ¿no? Y aquí va a ocasionar justo malestar al paciente, contracción, elevación del miembro contralateral, ¿no? El signo de bruxismo cefálico, ¿no? Se da cuando el paciente está, miren ustedes, está totalmente echado, ¿no? En una posición de cúbito dorsal. Y nosotros levantamos, ¿no? El cuello del paciente, la región cervical. Al realizar este movimiento, el paciente se dice que ¿no? Los miembros inferiores los tiende a levantar, ¿no? En este caso a flexionar, ¿no? Entonces, ese es el signo de Brudzinski cefálico, ¿no? Cogemos la cabeza, la flexionamos y hay una respuesta positiva en los miembros inferiores, ¿ya? Signo de Brudzinski. Y el signo de Brudzinski colateral es cuando realizamos esta maniobra en un miembro inferior, ¿no? Por ejemplo, en la pierna derecha y al realizar la flexión hay un movimiento en el miembro contralateral, ¿ya? Ese es el signo de Brudzinski, contralateral.
¿no? Y estos son los más importantes, ¿no? El signo de la cegue, que es cuando elevamos, por ejemplo, ¿no? El paciente está echado, totalmente echado, boca arriba en decúbito dorsal, y cogemos un miembro inferior, una pierna, ¿no? Y la levantamos del talón sin flexionar las rodillas, ¿no? La levantamos. Entonces, cuando hacemos ese movimiento hay un dolor importante en la región, ¿no? Es un signo también que puede presentarse en la meningitis, pero en verdad más que todo simboliza lo que es la irritación, compromiso radicular. Por lo tanto, algunos no lo consideran pues no un signo meningio y en todo caso puede estar presente, pero no es tan específico como los otros, ¿ya? El síndrome de hipertensión intracraneal es un resultante del aumento sólido líquido, ¿no? En el interior del cráneo, ¿ya? Y esto de acá puede ocasionar un edema cerebral, que esto puede ser a su vez secundario, ¿no? A un trauma generalmente o también a una infección, ¿no? La meningitis también te puede dar entonces eso de aquí, ¿no? Entonces hidrocefalia, lesiones ocupantes de espacio, ya sea tumorales o inflamatorias, te puede dar el síndrome de hipertensión intracraneana, ¿no? Que fundamentalmente pues no puede ser agudo, subagudo, crónico, pero su mayor sintomatología, como sabemos, es la cefalea asociada, ¿no? Hacia vómitos, ¿no? Eso es lo que es el síndrome de hipertensión intracraneal, ¿no? A veces recordemos también que los vómitos pueden ser en gatillazo de manera explosiva sin estar precedidos de las náuseas, ¿no? Además, obviamente, no solamente la hipertensión intracraneal te va a dar cefalea, ¿no? También te va a comprometer las estructuras del sistema nervioso, te va a dar también alteraciones conductuales, bostezos, deterioro de conciencia, etcétera, ¿no? Y también, pues, ¿no? Si hay un compromiso de pares craneales, te puede dar una diplopia horizontal por compromiso del sexto par, ¿no? Este síndrome de hipertensión intracraneal también, como hemos visto, se puede evaluar en la tomografía, pero también se puede ver en la parte oftalmológica, ¿no? Para eso nosotros tenemos que realizar un examen de fondo de ojo, ¿no? En el cual utilizamos el oftalmoscopio. Se le da al paciente obviamente un dilatador de pupilas previamente, ¿no? Que generalmente es de acción corta. Y podemos pues no realizar el fondo de ojo, ¿no? Algunos aparatos ya en el extranjero sin necesidad de dilatar la pupila pueden también realizar el examen, ¿no? Vamos a encontrar entonces aquí una congestión papilar y venosa y también el famoso papiledema, ¿no? El aumento de volumen de la papila, que vamos a evidenciarlo como una protrusión, un cambio de coloración también. Y además de eso podemos evidenciar exudados o hemorragias en el fondo de ojo, ¿no? ¿Qué datos clínicos nos sugieren que el paciente puede tener hipertensión intracraneana? Bueno, el paciente puede estar con estupor o coma, hemiplegia, o sea, tiene una focalización muy evidente, hemiplegia por ejemplo, anisocoria, ¿no? Una diferencia, una alteración en cuanto al tamaño de ambas pupilas, una incompatibilidad de tamaño, por decirlo así, y el papiledema, ¿no? Entonces, esto de aquí nos haría pensar en síndrome de hipertensión intracraneal y la punción lumbar estaría absolutamente contraindicada, ¿no? Contraindicaciones, como mencioné, absolutas en todo caso, si queremos decirlo, sería la presencia de hipertensión endocraniana, explicado por cualquiera de los factores que hemos hablado de masa, etcétera, o de la misma meningitis, y también infección, ¿no? Infección de la zona donde se va a realizar la punción lumbar, ¿no? Una celulitis, por ejemplo, sería una contraindicación para realizar la punción lumbar, ¿no? Obviamente evaluamos riesgo-beneficio siempre, pero por lo menos esas dos son las complicaciones bien determinadas, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer si pensamos que el paciente tiene síndrome de hipertensión intracraneana? Bueno, realizarle un estudio de imagen inicial, importantísima aquí la tomografía, ¿no? Y con el resultado deberíamos considerar si es necesaria la punción lumbar o va, ¿no? Y si no, podemos consultar al neurocirujano, el experto en problemas como este, ¿no? Vamos a hablar un poco ahora del síndrome encefalítico que más o menos tiene que ver con la encefalitis, ¿ya? Obviamente la meningitis también te puede dar ese síndrome encefalítico, ¿no? La encefalitis, como hemos hablado, es una infección también, ¿no? Encefálica del sistema nervioso central, que más frecuente tiene entre sus causas al virus de herpes simple, ¿no? El virus de herpes simple 1, ¿no? Y también el virus herpes simple 2, ¿no? Que también generalmente es ocasionado por una infección perinatal, ¿ya? O sea, virus herpes 2, infección perinatal en neonatos, y virus herpes simple 1 en adultos, ¿no? Entonces en este caso va a ocasionar una sintomatología que puede compartir algunos rasgos con el síndrome meningio, ¿no? La fiebre, la cefalea, los vómitos, pero también produce cambios funcionales mentales, ¿no? Como menciono, la encefalitis, por ejemplo, ¿no? Te afecta más a lo que es la parte de funciones superiores, ¿no?
Puede tener el paciente una conducta inadecuada, irritabilidad, agitación psicomotriz, alucinaciones, ¿no? Que tal vez, o sea, todo este enmarañado de síntomas no es tan frecuente en la meningitis, ¿no? Que más que todo cefalea, trastorno de sensorio, ¿no? Meningismo. Acá hay, ¿no? Irritabilidad, agitación psicomotriz, alucinaciones, confusión del paciente, ¿no? Y puede haber también crisis convulsivas, ¿no? Entonces, y esos episodios son generalmente más agudos que la meningitis, ¿no? Entonces, esto más o menos me trae a colación que se trata de una encefalitis, ¿no? La meningitis también te puede dar un síndrome convulsivo, ¿no? Catalogado por crisis convulsivas, que puede ser incluso a veces manifestación única, ¿no? Pueden ser generalmente parte del complejo sintomático, ¿no? Aparte de los cambios mentales, de la hipertensión endocraniana, ¿no? Y puede también relacionarse con crisis febriles, ¿no? Trauma craneal, alteración metabólica, etcétera, ¿no? Otras causas, ¿no? Por ejemplo, en un estudio, ¿no? Que se evaluó 166 pacientes, niños, ¿no? Pediátricos, crisis convulsivas al ingreso. De estos pacientes, 110 tuvo convulsiones recurrentes, ¿no? 56 pacientes en una crisis inicial, pero el 71% se debía a crisis febriles, ¿no? Y el 21% a crisis idiopáticas, ¿no? Solo el 3% de crisis sintomáticas se asociaron a hiponatremia, meningitis, intoxicación por fármacos, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que la meningitis es una causa importante de convulsiones, pero no se encuentra entre las primeras causas, por lo menos en la edad pediátrica, ¿no? Entonces tenemos que evaluar siempre un diagnóstico diferencial con otro tipo de causas, ¿no? Bueno, este era un cuadro más o menos que buscaba explicar cómo realizar el abordaje de la meningitis, ¿no? Tenemos que hacer, si nos sospechamos por toda la sintomatología que les he explicado ampliamente, meningitis bacteriana, tenemos que buscar, ¿no? Signos focales, que como he mencionado, los signos focales, así como el papiledema, nos hacen pensar de que puede haber, ¿no? un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Si lo hay, entonces tendremos que realizar TAC de cráneo, ¿no? Obviamente descartar que hay un efecto de masa y considerar otros diagnósticos, ¿no? Obviamente la tomografía se hace necesariamente, ¿no? Casi siempre, ¿no? Si no lo hay, entonces procedemos, o sea, si el paciente descartamos que tenga, ¿no? No tiene nada de hipertensión endocraniana, puede ir el paciente a una punción lumbar rápidamente, ¿no? Le hacemos los hemocultivos previos, porque se trata de una infección, obviamente casi siempre severa. Y si el paciente tiene un líquido cefalorraquídeo compatible, con elevación de células, hemos hablado muchachos, ¿no? Más de 50, ¿no? Con hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia, ¿no? Etcétera. Y si tenemos una tinción de Gram mejor, con esto le damos al paciente un tratamiento empírico, ¿no? Si tenemos todo esto de aquí ya más, tenemos el Gram inmediatamente, podemos hacer un tratamiento un poco más específico, ¿no? Obviamente. Causas de meningitis, miren en esta serie, por ejemplo, ¿no? Que se realizó en el New England Journal, ¿no? Esta es una de las series más importantes, ¿no? Miren la distribución de causas, ¿no? El estreptococo neumonía siempre a la cabeza, seguida del meningococo como causa importante, ¿no? Listeria en los extremos de la vida también, y por ahí repartiéndose lo demás tenemos al estafilococo aureus, muy importante. Por favor, les pido que recuerden, ¿no? la parte de factores de riesgo con hepatogenia, ¿no? Estafilococo aureus hemos hablado, ¿no? En procedimientos neuroquirúrgicos, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Como causa importante, ¿no? Entonces, para el tratamiento deberíamos pensar que deberíamos tener, si es posible, la susceptibilidad del germen, ¿no? Aislado, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero vamos a empezar con el tratamiento empírico primero, ¿no? La punción lumbar se puede realizar como control post inicio de tratamiento, pero entre un día y medio, o sea, 1 o 2 días más o menos se puede realizar una punción lumbar para ver la corroboración de la erradicación del patógeno, ¿no? Especialmente resistente a la penicilina o cefalosporina, ¿no? En cuanto al meningococo, se puede dar profilaxis, ¿no? Vía oral a los pacientes que están en contacto con este paciente, o sea, las personas que están en contacto con el paciente, ¿no? Hablamos que la infección por meningococo es una infección epidémica, ¿verdad? Entonces, los pacientes que están en contacto con las personas que están en contacto con el paciente pueden recibir tratamiento profiláctico. ¿Con qué? Con rifampicina, ¿no? La rifampicina de 300, podemos darle 600 miligramos cada 12 horas por 2 días, ¿no? O en niños la dosis por kilogramo de peso, ¿no? 10 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Bueno, no les había hablado, ¿cierto? De los valores de presión de apertura. Cuando hacemos la punción lumbar, también está indicado, y deberíamos hacerlo siempre, aparte de mandar el líquido para todos los estudios que hemos hablado, medir la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo hacemos esto? ¿No? Colocando en la misma aguja de punción lumbar que hemos puesto
un equipo de venoclisis y a veces hay un, ¿no?, aparatos obviamente especializados para medir la presión de apertura y vemos cuánto el líquido cefalorraquídeo sube, ¿no? Sube porque está contra la gravedad y más o menos la columna, ¿no?, de líquido que obtenemos tenemos que medirla, ¿no? Y la presión se calcula más o menos, ¿no?, en centímetros de agua, ¿no? Más o menos el rango normal debería ser de más o menos 5 hasta 18 centímetros de agua, ¿no? Acá está el valor, ¿no? Sería 6.5, pues estamos hablando de centímetros. De 5 hasta 18 más o menos centímetros de agua es el valor normal de la presión de apertura, ¿no? Los pacientes que tienen presión de apertura más allá, obviamente tienen algún problema, puede ser una meningitis, pero es más frecuente ver esto en los pacientes, por ejemplo, con criptococosis, ¿no? Los pacientes VIH, que es un mundo aparte, que estoy seguro que lo van a tratar en infectología, los pacientes con VIH que realizan infección por criptococos tienen frecuentemente una producción excesiva de líquido cefalorraquídeo, ¿eh? Y esto se debe no solamente a que el mismo germen ocasiona esto, sino también al daño de la barrera hematoencefálica, ¿no?, que ocasiona el germen, el acúmulo del germen, porque se dice que las levaduras también, imagínense ustedes, pueden de una manera, si queremos llamarlo, precipitar, ¿no?, o aglomerarse y cerrar también los canalículos por los cuales el líquido cefalorraquídeo, ¿no?, los ventrículos, etcétera, por el cual el líquido cefalorraquídeo se depura, ¿no? Entonces eso de ahí ocasiona que se retenga el líquido, imagínense ustedes, ¿no? Y esto de aquí aumenta la presión tan altamente que puede llegar pues hasta más de 20, 30, ¿no? Hasta 40, imagínense. ¿Y eso qué va a ocasionar? Bueno, lamentablemente que el paciente va a tener bastante cefalea, ¿no? Una cefalea intensísima, ¿no? Ustedes no han visto pacientes, ya han visto, seguro verán, pacientes con VIH que tengan infección por criptococo, muchas veces desarrollan una presión tan alta que tienen una cefalea horrible, ¿no? Y esto de aquí es tan alto que los mismos pacientes solicitan, ¿no?, que por favor se les haga una punción lumbar para liberarles de ese líquido, de esa presión, ¿no?, y de ese dolor de cabeza, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, a veces este tipo de pacientes requieren punciones lumbares a demanda, ¿no?, en verdad, cada 2 días, cada 3, no sé, cada semana para quitarles líquido cefalorraquídeo y evitar que esto pues les ocasione la cefalea tan intensa, ¿no? Ya hemos hablado de los valores normales del líquido cefalorraquídeo. Aquí está de una manera quizás un poco más amplia, ¿no?, para que lo recuerden. ¿No? Meningitis bacteriana, hemos hablado, ¿no? Hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia, ¿no? Importante que la atención gram es para ver más o menos qué tipo de bacteria podemos tratar, ¿no? ¿Verdad? Si es estafilococo o estreptococo, vamos a encontrarnos con cocos gram positivos, ¿no? Lo mismo que hemos hablado, ¿no? Es un cuadro tan importante, chicos, que ustedes deben saber esto, ¿no? Necesariamente, ¿no? No hemos hablado quizás del criptococo, ¿no? Que es una causa importante de meningitis, la más frecuente en pacientes VIH, ¿no? De 0 a 50 mononucleares, pueden presentarse generalmente mononucleares. En este caso no puede haber poca celularidad, hay una elevación de proteínas también, la glucosa puede estar normal o baja y la presión, como ven aquí, de apertura es la más elevada quizás que ocasiona, ¿no? La sífilis, en caso del neurolues, presenta presión de apertura normal, igual que la glucosa, las proteínas sí pueden estar elevadas y las mononucleares van a estar preferentemente en un conteo de 10 a 100, ¿no? Los cisticercos, en cambio, pueden presentar eosinófilos, por supuesto, ¿no?, como una infección que es parasitaria. Hiperproteinorraquia, una glucosa muy baja a similaridad de la TBC y de la bacteriana, y una presión relativamente elevada, ¿no?, dependiendo del grado de hipertensión endocraniana, ¿no? Estas son las cosas más importantes que deberemos recordar. Y el tratamiento, ¿no?, de la meningitis bacteriana en estos casos, estamos hablando del periodo neonatal, va a ser fundamentalmente con ampicilina. Estamos dando ampicilina porque, como vemos aquí, una causa importante de meningitis es la listeria, ¿no?, que responde bien a ampicilina. Es necesario darle 50 miligramos por kilogramo, ¿no?, cada 8 horas, unido con la cefotaxima, una cefalosporina, que va a ayudar pues a cubrir todos los gérmenes que estamos hablando, ¿no? En pacientes de 1 a 3 meses hablamos siempre del neumococo, de la Neisseria y también del hemófilus, ¿no? El tratamiento va a ser con ampicilina, cubriendo la hemófilus, el tratamiento empírico, unido a la cefotaxima o en todo caso ceftriaxona, ¿no? Desde los 3 meses, más de 5 meses, sabemos que si el paciente es previamente sano, inmunocompetente, la causa más importante va a ser estreptococo neumonía.
Para ello el tratamiento empírico entonces puede ser, ¿no? Cefotaxima a dosis de 2 gramos endovenoso cada 4 o 6 horas. O lo más frecuentemente usado, lo que más utilizamos es ceftriaxona, esta cefalosporina de tercera generación, a dosis de 2 gramos cada 12 horas, ¿no? Esta dosis de ceftriaxona es mucho más alta de la que usamos para tratar, por ejemplo, neumonías o infecciones urinarias, ¿no? Es una ceftriaxona 2 gramos, pero cada 12 horas, ¿ya? Utilizamos dexametasona en niños porque ellos desarrollan una respuesta a veces severa, pero es controversial en adultos, ¿no? En caso de la meningitis TB, ahí sí usamos corticoides, ¿no? A ciegas, por decirlo así. En Estados Unidos, o sea, en la prevalencia de Estados Unidos sí hay resistencia a la penicilina. Y en México también, más o menos de 2 hasta 53% en Estados Unidos y en México de 15%, ¿no? Obviamente acá lamentablemente tenemos pocos datos para pensar esto, ¿no? Y no sabemos pues si exactamente los estafilococos también son tan resistentes, ¿no? Como para utilizar vancomicina en estos casos, ¿no? ¿No? Los pacientes mayores de 50 años, pacientes alcohólicos, tienen también el mismo espectro, ¿no? Con consideración quizás a la de listeria, pero el estreptococo siempre va primero, ¿no? El tratamiento empírico entonces sería, como mencionamos, ¿no? Ampicilina, ceftriaxona, más dexametasona, o en todo caso podemos utilizar también meropenem, ¿no? El meropenem es un carbapenem, al igual que el imipenem, que tiene también un espectro bien amplio, ¿no? Meropenem es de 1 gramo y se da cada 8 horas y podemos usarlo con la dexametasona, ¿no? El imipenem también puede usarse, pero recordemos que entre los dos el imipenem tiene más riesgo de ocasionar convulsiones, ¿ya? Entonces vamos a darle a un paciente, pues, ¿no? De meningitis que tiene riesgo de convulsiones más todavía, un fármaco que más todavía, ¿no? Entonces no es posible, ¿no? Hay obviamente estreptococo neumonía, neumococo el más común, tiene también sus grados de resistencia a la penicilina, ¿no? Y tendríamos que valorar a utilizar otro tipo de tratamientos, ¿no? Si en caso es resistente, ¿no? Por ejemplo los carbapenemos, ¿no? Si el paciente tiene alteraciones en la inmunidad celular, por ejemplo, es un paciente con corticoterapia amplia, tenemos que considerar, ¿no? Que puede estar infectado con listeria y también con algunos bacilos gram negativos, ¿no? Como la pseudomonas. Por lo tanto, podríamos utilizar en estos pacientes como dosis, como tratamiento empírico en vez de ceftriaxona, la ceftazidima, ¿no? Que cubre bien pseudomonas y que le damos una dosis de 2 gramos cada 8 horas, ¿no? A diferencia de su dosis usual, aunado con la ampicilina a dosis de 2 gramos cada 4 horas, ¿no? Si el paciente tiene una meningitis post neurocirugía, ¿no? Por algún motivo, no sé, tumor cerebral, etcétera, ha sido intervenido por neurocirugía o por alguna hemorragia cerebral, o ha presentado un traumatismo craneoencefálico severo y desarrolla una meningitis, podemos darle ceftazidima, pero también podemos aunarle la vancomicina, ¿no? 1 gramo cada 6 o cada 12 horas, lo más frecuente, ¿no? Para tratar, obviamente, cubrir el estafilococo aureus, que es una causa importante, ¿no? Ya hemos hablado de la contraindicación por hipertensión endocrinal. Y bueno, tendremos que ver que esa es una imagen por resonancia magnética, por ejemplo, nuclear, normal, ¿no? Y en algunos casos nosotros podemos evidenciar algunas masas, ¿no? Por ejemplo, acá ya mencioné que la tomografía es el gold estándar, pero vemos acá una imagen de una resonancia, ¿no? En la cual hay una masa con este efecto de halo típico, ¿no? Del toxoplasma, ¿no? De este parásito, que ocasiona pues en este caso un edema cerebral más o menos importante, ¿no? Y que en este caso desvía la línea media, por lo tanto contraindicaría la punción lumbar, ¿no? La punción lumbar. Hablaremos un poco quizás de la neurocitocercosis. No, en verdad, como menciono, ¿no? Son bastantes infecciones del sistema nervioso central. Hemos hablado de la meningitis fundamentalmente. Me parece que lo más importante que tenemos que recordar, la meningitis, el espectro, ¿no? Según la edad de las patologías más importantes, ¿no? ¿Qué bacteria, qué agente según la edad? El uso de la punción lumbar y del examen de líquido cefalorraquídeo para evidenciar qué tipo de meningitis estamos tratando. Y también la terapia empírica tan importante en pacientes con meningitis, ¿no? Las contraindicaciones de la punción lumbar. Y las demás infecciones, en verdad, pues tendremos que hablar de encefalitis, que hemos hablado, ¿no? De bastante que hemos hablado. Que la causa más principal es la infección por virus herpes simples, los abscesos cerebrales también, ¿no? Y hay bastantes infecciones más, ¿no? Por ejemplo, las infecciones por criptococo, que causa una causa más importante de meningitis en paciente con VIH. Si nos vamos a ver la causa más importante de focalización, eso quiere decir de déficit motor, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, el paciente
tiene hemiplegia, ¿no? Un paciente con hemiplegia. En un paciente VIH el toxoplasma sería la causa más importante, ¿ya? Entonces, hay varias infecciones más. La neurocisticercosis es una infección, ¿no? Ocasionada por la larva de la tenia solium, que ocasiona justamente una infección a nivel cerebral generalmente, como vemos acá. El mayor porcentaje encéfalo, 78%, cerebral, tronco, etcétera. La médula espinal, ¿no? Y también infección oftálmica es mucho menos frecuente, ¿no? A nivel del neurocisticerco, ¿no? Que es lo que va a estar en las imágenes de tomografía que podemos ubicar en el paciente. El cisticerco pues tiene una estructura vesicular, ¿no? Y esta de aquí a su vez tiene membrana, que está conformada por glucocálix, ¿no? Prolongaciones también, ¿no? Que está constituido por glucógenos y lípidos, y el citoplasma, pues, ¿no? Con algunas colinesterasas que van a ocasionar pues justamente alteraciones a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Esta neurocisticercosis puede ser maligna o benigna según el cuadro clínico que predomine, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la situación maligna, ¿no? La neurocisticercosis puede ocasionar una hidrocefalia maligna, persistente, que es difícil de tratar, ¿no? En las cisternas supratentoriales puede ocasionar granulomas múltiples y también puede ocasionar incluso vasculitis y enfermedad cerebrovascular, ¿no? La enfermedad benigna, en cambio, ¿no? se divide en lo que es la distribución parenquimatosa de las lesiones, calcificaciones y granulomas aislados, ¿no? A veces el paciente pues tiene, ¿no? la infección con el neurocisticerco, ¿no? Al comer pues no justamente carne contaminada, ¿no? De animales como el cerdo. Entonces esto de aquí puede ocasionar que el paciente desarrolle la neurocisticercosis, pero quede solamente al final con calcificaciones, ¿no? Calcificaciones. Entonces, la presencia de calcificaciones es al contrario, no indica el tratamiento agresivo en este tipo de pacientes, ¿no? Si vemos lesiones en cambio parenquitematosas activas, cisticercos vivos, tenemos que darle un tratamiento al paciente, ¿no? Vemos que la enfermedad puede ser activa y no activa, ¿no? La inmunopatología, obviamente, hay muchos factores inmunopatológicos que van a influenciar en el curso. Y tendríamos que ver, como mencioné, que hay mecanismos de evasión, ¿no? Santuarios inmunológicos, quiere decir algún tipo de conformación inmunológica que puede llegar a, por decirlo así, limitar el efecto del cisticerco, enmascaramiento con IgG huésped, supresión de respuesta inmunológica que va a ocasionar que a la larga el cisticerco, por decirlo así, pasa desapercibido y puede ocasionar simplemente la calcificación del neurocisticerco, ¿no? Entonces, el diagnóstico se realiza, pues, no, obviamente es importante en un paciente joven, ¿no? Que venga de una zona endémica, ¿no? Generalmente es la región de la Sierra Centro, ¿no? Que haya tenido antecedentes, pues, ¿no? De consumo de carne de cerdo, ¿no? En lo cual el paciente adquiere los huevos de la tenia y estos huevos posteriormente se transforman en el cisticerco. Y la presentación más común de la neurocisticercosis es la epilepsia, ¿no? Más o menos 70% de pacientes desarrollan epilepsia. Entonces, ¿no? Si yo tengo un paciente joven, ya mayor, no tan niño, ¿no? Por ejemplo, 30, 40 años, que viene con un episodio de epilepsia, ¿no? A la consulta, obviamente puedo pensar de que el paciente puede tener una neurocisticercosis, ¿no? Que es la causa más común en pacientes jóvenes, ya un poco mayores, ¿no? No tan niños, ¿no? También obviamente puede ocasionar pues dolor de cabeza, hemos hablado de ACV, ¿no? Tipo focalización, disfunción neuropsiquiátrica, etcétera, ¿no? Todo esto de aquí, aunado a otros síntomas, nos puede hacer pensar el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico sería principalmente mediante la imagenología, ¿no? En la cual vamos a encontrar en la tomografía hallazgos típicos, ¿no? Encefalitis por cisticerco, ¿no? Lesiones de cisticercos a lo largo del parénquima, ¿no? Cerebral, ¿no? Y que nos va a indicar que el paciente tiene una neurocisticercosis, ¿no? Hemos hablado que si el paciente tiene calcificación, lo más importante sería el seguimiento, darle obviamente antiepilépticos si el paciente tiene una clínica de convulsiones. Y en el caso que encontremos en cambio que el paciente tiene la enfermedad activa, los parásitos vivos o viables o activos, entonces el paciente debe recibir tratamiento antiparasitario, ¿no? Para eso vamos a utilizar el albendazol fundamentalmente, ¿no? Entonces ese es el manejo más o menos de la neurocisticercosis, ¿no? Espero que, como menciono, muchas de las demás infecciones del sistema nervioso, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos VIH, le van a ver en infectología. Y bueno, acá tenemos una pregunta, ¿no? De
para terminar la clase. Obrero de 22 años que presentó un traumatismo encefalocraneano hace 2 años. Miren, hace 2 años. Refiere cefalea global constante de hace 3 semanas. Miren, 3 semanas, ¿no? Hace 3 días presenta letargia y vómitos persistentes. Antecedente febrícula, sudoración y pérdida de peso. Al examen, ¿qué encontramos? Paciente adelgazado, obviamente por la baja de peso. Despierto, rigidez de nuca positivo. Otros signos como carne y Brusensky negativos, pero tiene una hiperreflexia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, no? Obviamente, estamos ante un paciente que tiene rigidez de nuca, ¿no? Entonces descartaríamos totalmente la migraña o una cefalea posecuela, ¿no? Nos quedaría pues la meningitis, ¿no? Lo más frecuente, como mencioné, es una meningitis neumocócica, ¿no? En pacientes jóvenes más o menos también es frecuente encontrar meningitis meningocócica, ¿no? Pero dado la sintomatología, ¿no? Y sobre todo pues la febrícula, la sudoración, la pérdida de peso, nos orientaría más que todo una meningitis tuberculosa, ¿no? Y aunado a eso, como menciono, ¿no? Que la tuberculosis tal vez tiene una evolución más larga, ¿no? El paciente, miren, tiene 3 semanas, ¿no? 3 semanas de cefalea global constante, un poco largo, ¿no? Y también al examen está despierto, dice, ¿no? Entonces, el curso más subagudo te va más con una meningitis tuberculosa, ¿no? Bueno, hemos revisado entonces las infecciones del sistema nervioso central más importantes. Espero que les sirva bastante para su preparación y para su examen. Muchas gracias, nos encontraremos en otra oportunidad.